¿Qué tal? Continuamos con este conversatorio. Desde emergencia, pero lo hicimos con unidad. La exposición de esta segunda parte del conversatorio a cargo de Yuri Montes. Continúa, por favor, Yuri. Gracias, Camilo. Entonces, decíamos, hay un ejemplo, ¿no? O sea, nosotros no estábamos preparados logísticamente, y eso hay que admitirlo. Como decíamos, teníamos solamente la Independencia, que era nuestro mejor barco, con un calaje de 2.000 toneladas, el Huáscar, el histórico monitor Huáscar, que llegaba a 1.100, o 30 creo, el Unión, el Pilcomayo, que eran 2 corbetas, el Mancocapa y Atahualpa, que fueron comprados, pues ya eran ya casi chatarra, eran muy antiguos, y fueron comprados y adquiridos por Castilla, entonces ya estaban descontinuados. En cambio, la escuadra chilena va a tener el Blanco Encalada y el Cochrane, 2 acorazados de última generación en esos tiempos, que llegaban a tener un peso de 3.500 toneladas. O sea, uno de sus barcos pesaba más que que nuestros barcos insignias, ¿no? Además tenían corbetas como el Chacabuco, el Ojini, ¿no? Con lo cual el Esmeralda, el Covadonga, el Magallanes, el Lautao, entre otros, ¿no? Que estaban totalmente adecuados para poder iniciar el combate marítimo. Entonces, estábamos en desventaja. Bolivia está investigando y cuando España nos declaró la guerra y quería recuperar las colonias, cuenta la historia que tenían 2 barcos de madera. No sé qué habrán hecho esos barcos, pero en el tiempo de la guerra con Chile no aparecen. O sea, no, supongo que se habrán podrido, se habrán callado, ¿qué habrá pasado? Bueno, el asunto está en que después de que he capturado el Huáscar, comienza la etapa terrestre, ya los chilenos eran dueños de Antofagasta, entonces van a mandar una expedición más o menos de 16.000 hombres, totalmente pertrechados. Pero como el tiempo, yo sostengo que ellos aplicaron la primera versión de la Blitzkrieg. Es decir, los chilenos podían hacerlo vía terrestre, pero eso iba a demandar mayor esfuerzo físico a sus hombres, y además tenían la ventaja del mar, que ya no había oposición, porque ya la campaña marítima había sido favorable para sus armas. Entonces, todo sus pertrechos, su personal, su avituallamiento, van a salir rumbo a Pisagua. Eso ocurrió el 2 de noviembre de 1879. Entonces, saliendo de Antofagasta el día 29 de octubre, ¿no? Les llevó unos 4 días llegar hasta Pisagua, territorio peruano, y ir a la retaguardia de los defensores de Tarapacá para aislarlos. La gran pregunta es, ¿qué estaba haciendo el gobierno peruano en esos meses? ¿Por qué no mandaba fuerzas de refuerzo frescas hacia el sur, que se necesitaban con carácter urgente? ¿Qué estaba ocurriendo? Entonces, estando ahí, el general Erasmo Escala era el jefe supremo de las fuerzas expedicionarias, y cuando llegan al amanecer del 2 de noviembre, se ubican frente a Pisagua. Ahí teníamos, como decía yo, una guarnición de 1.000 hombres, que estaba a cargo del coronel Isaac Recabarren, ¿no? Que opuso una tenaz resistencia. Esto hay que decirlo así con todas sus letras. Teniendo pocos pertrechos, teniendo la 10ª parte de hombres, hasta menos todavía, Recabarren se va, y con la bravura de sus hombres va a rechazarlo hasta por 2 ocasiones el que desembarquen los chilenos en Pisagua. ¿Cómo va a ser derrotado? Una parte del ejército chileno va a desembarcar en otra caleta, contigua a Pisagua. Entonces van a hacer una estrategia, ¿no? Creo de pinzas, y así envuelve a Recabarren, y Recabarren tiene que retirarse con sus tropas para poder evitar ser capturado. Ahí la pregunta es, ¿por qué no volaron el ferrocarril? El ferrocarril era un medio de transporte de vital importancia, tenía que haber sido destruido
para evitar que sea usado, como más adelante vamos a ver, es usado por el ejército chileno. Después de rechazarlo hasta 2 veces consecutivas, una división enemiga desembarca en una caleta contigua a Pisagua y le hace una estrategia envolviéndolo, rodeándolo, y así doblegan a la pequeña guarnición que teníamos en Pisagua. Después de esto, a los 17 días de esa primera derrota, el 19 de noviembre se va a dar la batalla de San Francisco, ¿no? El, el ejército que estaba acantonado en Tarapacá quedaba encerrado y así sus comunicaciones se veían cortadas con la capital, con Lima. Pero igualmente los chilenos se habían situado entre los ejércitos de Tarapacá y Arica, o sea, los habían dividido. Esto fue observado por el comando aliado, pero los bolivianos se dieron cuenta de esa estrategia, poco tarde, pero se dieron cuenta, para comenzar una ofensiva contra estos ejércitos. Con este objeto, en lo que ahora se conoce como Pozo Almonte, se concentró el general Juan Buendía, y cuya tropa estaba lista para iniciar su marcha hacia Pisagua. A su vez, en la guarnición de Arica, donde más adelante va a entregar su vida por el honor de la patria, Bolognesi, deberían haber salido unos 3.000 bolivianos al mando de Hilario Daza. Desgraciadamente, esta fuerza solo pudo llegar hasta la región de Camarones, o sea, no llegaron al lugar que era objeto de la estrategia, desde donde debido no se pusieron de acuerdo los mandos militares, hubo una insubordinación, ¿no? Eh, Parte de la tropa regresó a Arica y no fue al punto de encuentro para llevar a cabo la batalla de San Francisco. Bueno, teniendo así las cosas, los chilenos se habían atrincherado, habían aprovechado esta falta de coordinación del ejército aliado y tomaron mejor posición en las alturas del Cerro San Francisco. El 19 de noviembre llega Buendía con sus tropas, y bueno, dice, tenemos que provisionarnos de agua, porque esa zona es altamente, es un desierto, entonces, y también de alimentos, ¿ya? Dice, bueno, ya estamos acá, vamos a atacar, pero lo hace de una forma improvisada, con menos efectivos y menos pertrechos. Entonces, ataca al enemigo, que era muy superior en número, puesto que ellos eran algo de 10.000 hombres. Los peruanos avanzaron, eso sí, con un ordenamiento militar, y se van a batir. Ahí hay que reconocer la bravura de la infantería chilena, ¿no? Ellos atacaron, teniendo la posición ventajosa del cerro hacia abajo, ¿no? Mientras las fuerzas peruanas, los batallones Cusco y Arequipa estaban en subida. Y bueno, se da la incruenta enfrentamiento entre los hombres a bayoneta y se ofrece una tenaz resistencia. Se luchó metro a metro, porque en juego estaba el honor de sus patrias respectivas. Pero al cabo de 3 horas de combate, los peruanos van a ser avasallados por el mayor número de las fuerzas chilenas y los hace retroceder. Las fuerzas bolivianas habían abandonado el combate horas antes. Entonces, esto fue una deshonra para los bolivianos. Solo los colorados de Bolivia se quedaron hasta el final de la batalla y retrocedieron junto con las fuerzas bolivianas, con las fuerzas peruanas. Pero el grueso del ejército boliviano se va a retirar con Hilarión Daza después de esta batalla. Eso va a motivar que le den un golpe de estado a Hilarión Daza, como veremos más adelante. Después de esta acción, las pocas tropas que pudieron salvarse después de esta acción de armas se replegaron hacia Tarapacá, con el objeto de unirse a los defensores que quedaron en Arica. Estaban en
atravesando el desierto con un sol recalcitrante, o sea, un sol muy fuerte, en un desierto árido. Mucha de la tropa era tropa enrolada que venía de Puno, de Ayacucho, de Cusco, los bravos ayacuchanos, con el Cepita, el histórico batallón Cepita, al mando de Andrés Avelino Cáceres. Sin embargo, los chilenos tenían una buena organización de informantes, o sea, ellos tenían personas que les brindaban cierto apoyo, porque recordemos que en territorio tarapaqueño también habían habido antes obreros chilenos, los cuales fueron expulsados del territorio peruano a la declaratoria de guerra, y muchos de ellos regresaron enrolados en el ejército chileno y conocían muy bien el terreno. Los chilenos, al tener noticias de que nuestros defensores habían hecho alto y se encontraban descansando, después de marchas forzadas, resolvieron atacarlos por sorpresa. O sea, querían aniquilarlos en ese instante, ¿no? La razón estaba de su parte, porque si tú, como dice Gran Sun Tzu en su obra El arte de la guerra, si tu enemigo huye, persíguelo, ¿no? Eh, Eso, por ejemplo, es una estrategia, ¿no?, de guerra. Entonces, ellos vieron que la tropa peruana estaba desgastada, estaba con hambre, muchos de ellos estaban descalzos, entonces dijeron, vamos a atacar. Al efecto, al despuntar el alba del 27 de noviembre, que es la fecha que estamos reseñando, hicieron su aparición en los altos de Londoná, que da asiento a Tarapacá. El jefe de la plaza, el coronel Belisario Suárez, dictó lo conveniente para la batalla, ¿no? O sea, ahí tenemos que reconocer que Belisario Suárez actuó prestamente ante una situación de guerra inminente, de combate inminente, de batalla inminente. No estuvo dubitativo como buen día, sino él dijo, tenemos que defendernos porque si no lo hacemos nos van a arrasar. Entonces dictó lo conveniente para la batalla y así se lanzaron resueltamente al ataque, destacando la segunda división comandada por el Brujo de los Andes, ¿no? Coronel en ese tiempo, don Andrés Avelino Cáceres, quien con sus tropas escaló las casi inaccesibles cerros, trabándose una feroz lucha con el enemigo. ¿Mm? Igual que en la anterior batalla, los chilenos habían tomado posición de las partes altas, pero esta vez no contaron con la bravura de Cáceres, que lejos de estar mandando, ¿no?, como otros oficiales peruanos hicieron, a sus indios a pelear por ellos, él estaba a la vanguardia con sus hombres. Es más, va a ser un disparo certero, va a matar a su caballo y él va a caer de bruces, y a pesar de que estaba herido, magullado, se levanta y con espada en mano arenga a sus soldados para tomar las posiciones chilenas. Después de una feroz lucha eh, encarnizada, a bayoneta, a culatazo, ¿no?, una carnicería única, como hemos visto en las imágenes que se ha pasado en la parte del introito de la conferencia, se va a tomar pues estos inaccesibles cerros, haciéndolos huir y apoderándose de varias piezas de artillería. Hay que decir que los chilenos tenían unos cañones de última generación en ese tiempo, de marca alemana, famosos cañones Krupp, mientras nosotros teníamos unas piezas de artillería que estaban un poco, por no decirlo, anticuadas, ya pasadas de tiempo, ¿no? Los chilenos abandonaron en su precipitada huida, ¿no? Vieron la sed de sangre que tenían los peruanos, querían cobrarse la revancha de San Francisco. Entonces, a las 4:30 de la tarde, se dio el triunfo peruano, ya estaba consumado, ¿no? Se había tomado las piezas de artillería que los chilenos habían utilizado, y se han contado más o menos 1000 muertos del ejército chileno en la refriega de esa batalla. 1000 muertos, también hubieron muchos peruanos muertos. Eh, entonces, la batalla de Tarapacá es una de las pocas acciones de armas en la guerra con Chile, de las cuales hemos salido victoriosos.
Luego van a haber una serie de derrotas, ¿no? Pisagua, San Francisco, la batalla de Arica, que es el 7 de junio, que marca, nosotros celebramos el 7 de junio por la bravura y la entrega de Bolognesi, pero hay que reconocer que fue una derrota militar. En cambio, en la batalla de Tarapacá casi nadie la celebra, habiendo sido la única acción de armas que ganamos. Entonces, eso tiene que llevarnos a reflexión. Eso me hace pensar como aquello que ha ocurrido, casi sin saberlo inadvertidamente. Nosotros cantábamos, ustedes recordarán, en cada acción del colegio, largo tiempo el peruano oprimido, largo tiempo el peruano oprimido, la humillosa cadena arrastró, dice, ¿no? Condenado a una cruel servidumbre, ¿no? Y todo lo demás. Bueno, en neurociencia, cuando tú repites continuamente unas palabras, van al inconsciente y se hace realidad. En buena hora que cambiamos esa estrofa, porque nos estamos condicionando a ser siempre derrotados y acostumbrando a las nuevas generaciones a tener la cabeza humillosa, ¿no? O sea, no va por ahí. Nosotros tenemos que celebrar los triunfos, aprender de las derrotas, pero celebrar los triunfos, reconocer la bravura de nuestros indios, de nuestros indígenas, de la sangre ancestral que tenemos, con la cual, a pesar que estamos en desventaja en logística, alimentística, en un momento dado de la batalla dice que se acabaron los pertrechos, no había balas. Entonces, ¿qué hicieron los indios? Le pusieron su bayoneta y con bayoneta en mano comenzaron a atacar a los chilenos. El triunfo de Tarapacá, entonces, lastimosamente, en nada va a solucionar el equilibrio de fuerzas. Las tropas que ganamos con sangre y sudor y lágrimas, vamos a decir así, citando a Churchill, continuaban encerradas en el desierto y sin posibilidad de auxilio alguno. La gran pregunta ahí es, ¿y qué estaba haciendo el gobierno central de peruano? ¿Por qué no enviaban fuerzas de refuerzo fresco? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué el general Lapuerta en Lima e Ignacio Prado, que estaba en Tacna, no hicieron nada por apoyar a las fuerzas peruanas en el sur? Bueno, entonces, después de esta victoria, los pertrechos militares que habían abandonado los chilenos tuvieron que ser enterrados, los cañones tuvieron que ser enterrados. Más de 8 cañones con sus pertrechos fueron abandonados por los chilenos, entonces tuvieron que ser enterrados en el desierto. Esos cañones hubiesen servido mucho en la batalla de Arica, pero los hombres estaban cansados, no habían acémilas para llevar ese equipo tan pesado, entonces tuvieron que ser abandonadas y enterradas en el desierto tarapaqueño. Una vez que se dio esto, eh, tuvieron que proseguir su marcha al norte, en medio de un sol abrasador, la inclemencia del desierto, con muy poca agua, con casi nada de alimento, muchos de ellos descalzos. Eh, lo único que llegó a Pisagua, eh, y eso explicaría por qué el ejército peruano tenía su vestimenta de color blanco. Narra la historia de que cuando pidieron apoyo a Lima, después hicieron una colecta en Lima para comprar los pertrechos militares que necesitaban con carácter de urgencia, les mandaron eh, fardos y fardos de tela blanca, pero no habían botas, no habían balas, no habían rifles, solo le mandaron eso. Y las damas tarapaqueñas se organizaron y comenzaron, bueno, dijeron, tenemos esto, entonces hay que hacer uniformes para nuestros hombres, porque ni siquiera uniforme tenían los defensores peruanos. Por eso es que tenían el uniforme de color blanco. Solo los oficiales, que se mandaron a hacer su traje como tenía que ser, ¿no? Porque eran terratenientes, muchos tenían pan, era un hombre que tenía economía, pagó el mismo, ¿no? Su vida más adelante. Entonces, gracias, nuestras fuerzas totalmente lideradas, eh,
se retiraron. Va a haber luego un recibimiento con una revolución, una rebelión allá en Bolivia. Hilario Daza va a ser puesto de su cargo y va a asumir el general Campero. Bueno, entonces, en estas circunstancias, casi la pérdida de Tarapacá ya estaba, como se dice, anunciada. Las fuerzas peruanas quedaron aisladas en Arica, no hubo mayor capacidad de despliegue, no teníamos el mar, por tanto no podíamos hacer llegar tampoco, tenía que irse todo por tierra y iba a demorar muchos días. El vicepresidente general Lapuerta no podía asumir porque le faltaba vitalidad, ¿no?, el despliegue de ayuda militar para el sur, que se necesitaba con carácter de urgencia. Por ello es que se pidió vía telégrafo la presencia del presidente, que era en este caso Prado, para que regrese, ¿no?, a Lima y de ahí comande. Eso ocurrió más o menos en el mes de diciembre de ese año, de 1829, y poco después va a hacerse una colecta nacional para comprar, dicen ellos, buques, y bueno, se va a ir a Europa, y de ahí nunca más va a regresar. Estando en Guayaquil, este señor va a decir que estaba yéndose a Europa a comprar armamento a los franceses, ya que los ingleses eran aliados de los chilenos. Entonces, la cosa es que se retiró y dejó al anciano Lapuerta, al vicepresidente, y ahí va a aprovechar el señor Nicolás de Pierola, ¿no?, para asumir como dictador supremo de la guerra y de los destinos de Perú, ¿no? Asumió la suprema magistratura el 21 de diciembre de 1879. En esos mismos días, en Bolivia, depusieron a Daza, el Arión Daza, una junta de gobierno, después de la desastrosa campaña que habían realizado las fuerzas bolivianas, y de ahí, en La Paz se va a dar un motín muy típico de los caudillos militares, y va a asumir el general Narciso Campero, ¿no? A los 3 meses de la conquista y ocupación de Tarapacá, los chilenos iniciaron las acciones destinadas a apoderarse de la región de Tacna y Arica, ¿no?, porque ya Tarapacá estaba perdido. Estos son los aliados, más o menos éramos 6.000 peruanos a órdenes de Lizardo Montero y 4.000 bolivianos al mando de Deodoro Camacho. En Arica existía pues la guarnición que estaba comandada por el insigne coronel Francisco Bolognesi. Hasta ahí es cuanto la historiografía peruana ha enseñado en los colegios, en las universidades, y no hemos hecho mayor investigación para ver realmente quiénes son los responsables de esto. Porque en toda acción de Estado hay responsables y hay irresponsables que por su dejar hacer se causan este tipo de tropelías. El que va a poner el dedo en la llaga más adelante va a ser Manuel González Prada, que se va a preguntar por qué perdimos la guerra con Chile. Hay un texto que quiero compartir con ustedes que esté acá, los 50 libros que todo peruano oculto debe leer. Y en ese texto hay un capítulo, ¿por qué perdimos la guerra? ¿A dónde vamos de la guerra con Chile hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que los invito a que ustedes lo lean, sobre todo el texto de Manuel González Prada, el famoso discurso de Politeama. Y luego lo que mencionó, escribió el gran Francisco García Calderón, uno de los pocos peruanos que se resistió una vez que ya todo estaba perdido, Lima estaba tomada. Él fue presionado, torturado, para que firmara la paz, una paz onerosa con Chile, y él se negó, por lo cual fue llevado en grilletes a Valparaíso primero y luego a Santiago, por haberse negado a firmar esta paz, que si hubiese sido firmada por él,
Chile hubiese ocupado hasta Moquegua, porque esa era su intención, tener Moquegua, Tacna y Arica, porque Tarapacá ya lo tenía. Eh, entonces hay que reconocer a Francisco García Calderón que supo con su vida, con su gesto, no firmar, porque era el presidente de ese tiempo, después ya de la acción de armas, este tratado de paz. Y hay que lanzar ignominia contra un personaje que sí firmó un tratado oneroso, lesivo a los intereses nacionales, con todas sus letras, ¿no? Es un hombre que lastimosamente le ha hecho mucho daño a Perú, como fue también Beleguía, ¿no? Estoy hablando de Miguel Iglesias. Miguel Iglesias va a ser el que va a suscribir, estando en guerra de Perú. Andrés Sabino Cáceres estaba en la sierra luchando, poniendo una guerra de guerrillas y habiendo tenido varios triunfos. El, Miguel Iglesias va a firmar el Tratado de Ancón, con lo cual termina la guerra con Chile. Simultáneamente, el Congreso chileno decía, ya para qué la guerra, o sea, ya hay que firmar el tratado. Pero claro, la meta de ellos era llegar hasta Moquegua, pero estando en pie de lucha Cáceres, mientras Cáceres siga vivo, no iba a tener paz Chile. Pero no se contaba con que algunos traidores, como Miguel Iglesias, va a firmar este oneroso tratado, que inclusive no fue por los mismos chilenos respetado más adelante, porque el tratado, eso será punto de otro tema, en las cosas pero muy generales, los chilenos tenían que hacer un plebiscito en una cantidad de años determinada después de la guerra, lo cual no hicieron. Ese solo acto invalidaría el tratado que firmamos con los chilenos. Pero sin embargo, vemos lo que ha ocurrido ya. Actualmente Tarapacá es territorio chileno, y Arica también, Tacna, por eso es que se hace todavía la procesión de la bandera en Tacna, para recordar que la gloriosa gesta de los tacneños demuestra una vez más que tenemos que tener fronteras vivas para poder tener un país desarrollado. Si nosotros abandonamos las fronteras, es fácil que cualquier país limítrofe con nosotros nos invada por ahí. Recuerden lo que pasó la última guerra que tuvimos con Ecuador, mientras los ecuatorianos iban con carro hasta 1 kilómetro de la frontera peruana, los nuestros tenían que ir con helicóptero y afrontar una selva tupida y espesa para poder llegar a los bastiones peruanos. Mientras esto siga ocurriendo desde el gobierno central peruano, donde las fronteras estén abandonadas a su suerte, por lo de desarrollo fronterizo, siempre vamos a tener la posibilidad que nos invadan. Entonces, esas son las lecciones que nos deja Tarapacá. Se puede vencer cuando hay decisión de mando, cuando hay buena organización, cuando el pueblo está concientizado y ve que sus líderes están adelante, en la vanguardia, como el caso de Cáceres y el batallón Cepita, porque como decía Séneca, la voz conmueve, pero el ejemplo arrastra. Y Cáceres demostró en toda la campaña, y luego en la campaña de Tarapacá y también en la Breña, inclusive también en la toma de Chorrillos, porque él se acercó a Nicolás de Piedra y le dijo, hay que atacar. Pero Nicolás de Piedra le dijo, no, hay que respetar el armisticio que hemos firmado con los chilenos, porque los chilenos estaban borrachos en Chorrillos después de haber hecho su devastación. Fácilmente habían sido vencidos si es que nosotros no respetábamos el famoso armisticio, que al final tampoco fue respetado por los chilenos. Bueno, entonces esas serían mis palabras finales. Quiero agradecer una vez más a ustedes su paciente escucha y bueno, quedo para compartir cualquier pregunta o comentario. Gracias, Claro, Camilo. yo- muchas gracias bien a ti, es un honor tenerte una más en un conversatorio dedicado no solamente al aspecto político, sino de estrategia del Estado, política de Estado, porque tenemos que recordar la historia a efectos de mejorar el desenvolvimiento de funcionarios en el futuro. Yo quisiera, antes de continuar, por favor, quisiera, señor director, pasemos estas que si bien no son históricas, demarcaron un hecho importante también dentro de la sociedad peruana en el año 1998, un encuentro de fútbol, por favor.
y analizar también la contienda, ¿no? Por favor, señor director. Positivo para nuestras aspiraciones hacia Francia 98. Ahí estaba Reynoso, Juan Máximo Reynoso con el chileno Salas. Selección peruana estalla el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Con su tradicional casaquilla roja, pantalón azul, medias blancas, el seleccionado chileno con su capitán, Marcelo Salas. Himno nacional de Chile. Todo el estadio lo aplaude. Himno nacional del Perú. Fue el himno nacional del Perú y sí, lo voy a decir, lamento el nivel cívico de las personas que han llegado al Estadio Nacional de Santiago de Chile. Es todo lo que voy a decir porque es un partido de fútbol. Todo el Perú con Panamericana como es costumbre con esta transmisión. Empezó el partido, vamos viendo Perú, se va la selección peruana. Gracias, señor director. Estas imágenes, lógicamente, si bien no son de un peso armamentista, lógicamente ligado a la batalla de Tarapacá, estas imágenes demuestran también, ¿no?, la falta de civismo internacional y de solidaridad en ambos países hermanos. Estos actos no pueden repetirse, no solamente en temas políticos, sino también incluso temas artísticos, deportivos. Este fue un evento en el cual vimos nuevamente manchada nuestra identidad, nuestros símbolos patrios, nuestra cultura y el amor a la camiseta peruana. Año 1998, aún se percibe un odio, violencia por parte de un sector muy importante de nuestro país, hermano querido, Chile. Entonces, vemos ese contexto aún no ha cambiado. Que nosotros tenemos que desarrollar como cultura peruana es que la historia nos va a demostrar que tenemos que fortalecer nuestras instituciones, fortalecer las Fuerzas Armadas del Perú, fortalecer la Policía Nacional del Perú, fortalecer las unidades, y como lo ha dicho nuestro expositor, fronteras chileno-peruanas, peruano-ecuatorianas, brasilo-peruanas, específicamente con los que hemos tenido conflictos internacionales. En el caso de Chile, hemos visto que las imágenes iniciales de una frontera débil, una frontera en la cual incluso los mismos policías chilenos dejan pasar en esta etapa de frontera a ciudadanos, migrantes, a territorio nacional, sin ningún tipo de protocolo, y lógicamente vulnerando a nuestro país. Esto tiene que de todas maneras ser articulado bajo una posición del Estado que reconozca y que favorezca a los peruanos. Tenemos muchas inversiones en Chile. Agradecemos su inversión, el empresariado chileno, pero que eso no signifique una invasión a nuestro territorio y un declive a nuestra economía. Por el contrario, le damos las facilidades para que desarrollen la economía en el Perú, pero también necesitamos esa seguridad en las inversiones que se dan en nuestro país. Yo considero tan importante esta conferencia porque estamos viendo un hecho histórico que está dejando de lado los colegios, que se está dejando de lado en las universidades y que está dejando de lado en la sociedad.
La batalla de Tarapacá es un evento importante, es la única batalla en la cual el peruano ha vencido al ejército chileno. Entonces tenemos que recordarla con ese amor, con ese sacrificio. Perdimos Tarapacá, perdimos Arica, perdimos Tacna y la recuperamos. Como lo ha dicho el expositor, querían apoderarse de Moquegua. La historia nos ha dicho y nos ha citado un país humilde, un país noble, un país pacífico, del cual muchas de las colonias extranjeras se han aprovechado. Esta situación, de hecho, nos conlleva a avivar nuestras posiciones nacionalistas ligadas al ordenamiento jurídico nacional e internacional. Haciendo capítulo de todo esto, consideramos que en su momento fueron actos regulares, genocidas, violentistas, parte del ejército en su momento, como ya lo hemos visto, tuvo apoyo de muchas potencias que en su momento dotaron a Chile de armamento, dotaron a Chile durante 10 años para una formación militar. El Perú no estaba preparado, porque somos un país que siempre ha sido protagonista de la paz y no de la guerra. Pero eso que también nos enseña a fortalecer nuestras estructuras, a proteger las líneas del Estado, pero las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, la educación, la salud. Efecto de que tengamos una sociedad integradora. Un saludo fraterno para el pueblo chileno, con el que coincidimos en base a principios de solidaridad y reciprocidad. Esta situación no debe de repetirse, que nos enseñe que un conflicto militar nos generaría muchas pérdidas al Estado peruano. Pero también tenemos que mirar a fortalecer nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, nuestras fronteras. Tenemos que construir fronteras vivas, instalar bases militares, instalar la industria nacional en fronteras, instalar más universidades, más carreteras, más comunicación en Ecuador, en la frontera chilena, en la frontera ecuatoriana, países que hemos conflictos y que en algún momento podrían llegar a tener resultados nefastos para ambos países, porque una guerra no le conviene a ningún país. Considero que la historia es tan importante para nosotros los peruanos asumir esa identidad. Lo más importante también es la unidad de los